Bienvenidos a la entrevista de France 24. Soy Lluís Muñoz y en esta ocasión vamos a viajar hasta San Juan, Puerto Rico, para hablar con Manuel Natal Albelo, abogado y político puertorriqueño, coordinador del movimiento Victoria Ciudadana. En 2020 quedó en segundo lugar en las elecciones a la alcaldía de San Juan. Precisamente la capital de Puerto Rico está celebrando sus 500 años de historia, un acontecimiento que ha contado con la visita del rey de España, Felipe VI, en una invitación que ha generado rechazo. Manuel Natal, bienvenido a la entrevista de France 24. Muchas gracias por la oportunidad. Manuel, has sido muy crítico con la invitación al monarca español. Él en su viaje ha reivindicado el modelo de presencia de España en América y además ha llegado a decir que en San Juan se respira hispanidad. Quería preguntarte, Manuel, ¿de ser alcalde le hubieses recibido al rey de España? Quizás es importante que pongamos en contexto a las personas que nos pueden estar viendo de la situación no solamente política, sino económica de Puerto Rico. Puerto Rico fue por más de 400 años una colonia de España y continúa siendo una colonia de los Estados Unidos por más de 120 años. Puerto Rico se encuentra en su crisis económica más grande en su historia moderna, en una crisis fiscal y social que requiere de que quienes tienen el privilegio de ocupar puestos de lideratos en el país tengan las prioridades claras. Yo creo que hay que dar un paso hacia atrás. No es si se hubiese recibido a alguien, es si se hubiese no solamente invitado, en este caso, al rey Felipe, sino también se hubiese incurrido en el desembolso de cientos de miles de dólares en fondos públicos para una actividad como esta. Y mi respuesta directa y contundente es que hay otras prioridades, que San Juan tiene otras necesidades, que fuese la de costearle un viaje a un monarca a Puerto Rico, mucho menos en condiciones en las que lo que reafirmó fue el modelo colonizador de Puerto Rico y eso obviamente en nuestro caso lo rechazamos también. Has hecho un repaso contextual y en ese repaso también es importante destacar que, coincidiendo con la visita del rey de España, ha habido un derribo de la estatua de Juan Ponce de León, el que fuera el primer gobernador español en la isla, que además a este le has llamado en Twitter genocida, ¿no? Quería preguntarte ¿cuál es la relación que esperarías que tuviese España con América y más concretamente con Puerto Rico, dado este pasado colonial? Bueno, yo creo que la historia está ahí para evaluarla, para entenderla, para aprender sobre ella y obviamente también en aquellos casos para no repetir aquello que evidentemente hoy no nos representa. Y yo muy bien, por un lado, puedo entender que no podemos medir la historia pasada quizás con las circunstancias o los principios o los valores que hoy tenemos, pero sí podemos buscar asegurarnos que esa historia se ponga en contexto. Y yo creo que en el caso puntual de España, como es el caso de los Estados Unidos, es importante que haya un reconocimiento de lo que significó para el pueblo puertorriqueño los 400 años de coloniaje español y los sobre 120 años de coloniaje estadounidense. Y yo creo que ese reconocimiento nos permitiría tanto al pueblo puertorriqueño como a la nación estadounidense como a la nación española el poder tener unas relaciones que sean relaciones más fructíferas. Y en ese sentido yo creo que la visita del rey ha creado una situación en Puerto Rico que no es distinta a la que están surgiendo en otros países, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, de ir sobre estos monumentos o estas estatuas y lo que simbolizan. En los Estados Unidos, por ejemplo, se han removido estatuas que están vinculadas a personas que tuvieron un activismo en todo lo que tiene que ver con la historia racial y racista de los Estados Unidos. En Latinoamérica y en otras partes del mundo también ocurre con figuras que han tenido historias imperiales y colonialistas, genocidas en algunos casos, y yo creo que hay que tener un debate sobre, ¿verdad?, qué significan en el presente estas figuras y tienen que haber procesos de discusiones colectivas para poder asegurarnos que se pongan en el contexto que le hace justicia, en este caso, al pueblo puertorriqueño. Como bien has estado comentando, abogas por un proceso de decolonización no solo con España, sino también con Estados Unidos. ¿No piensas que también esta visita del monarca español y la apertura de relaciones comerciales puede darle una mayor autonomía comercial a Puerto Rico? ¿O bien también es una visita que está auspiciada, que está validada desde Washington? Bueno, varias cosas. En el caso de Puerto Rico, hay un mandato creciente del pueblo de Puerto Rico
que la relación colonial que hemos sostenido con los Estados Unidos y que se formalizó en un pacto entre Puerto Rico y el Congreso de los Estados Unidos en el 1952 es una relación que ya no le sirve bien al pueblo de Puerto Rico. Es una relación críticamente colonial en donde la soberanía del pueblo de Puerto Rico se encuentra en el Congreso de los Estados Unidos y no en la gente del pueblo de Puerto Rico. Yo tuve el privilegio de ser miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico por cerca de 8 años. Los últimos 4 años fueron bajo la imposición de una junta de control fiscal sobre el pueblo de Puerto Rico, con unos individuos que fueron nombrados por el presidente de los Estados Unidos, que tienen más poderes que los propios funcionarios electos por el pueblo de Puerto Rico. Eso obviamente es una relación que no puede continuar y hay un mandato del pueblo de Puerto Rico de comenzar un proceso de descolonización. Claro, el pueblo de Puerto Rico, y hay que reconocerlo, hay divisiones en cuanto hacia dónde nos debemos mover. Nos debemos mover hacia una independencia, hacia una relación de libre asociación con los Estados Unidos, o inclusive hacia la integración o la estadidad con el gobierno de Estados Unidos. Aquí lo interesante también podría decir, a la segunda parte de tu pregunta, es que esto es un gobierno, la administración de turno actual, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, es una administración vinculada a un partido en Puerto Rico que favorece la anexión y que por mucho tiempo ha criticado el que otras administraciones busquen establecer relaciones internacionales con otros países que no sea el propio gobierno estadounidense. Así que yo creo que hay un poco también de hipocresía. Son 16 años de depresión económica en Puerto Rico, hay más del 40% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza, una gran pérdida de población joven y también un gran control, como has estado comentando, de Estados Unidos sobre el Estado libre agregado que supone Puerto Rico. ¿Cómo se puede revertir esto? Y si todo también es por culpa de estas dinámicas coloniales. Bueno, en el caso de Puerto Rico ha habido también unas manifestaciones que se han hecho sentir a través del voto en Puerto Rico por muchísimos años. Podemos hablar casi de 70, 80 años. Han existido dos partidos que se han turneado el poder, que se han alternado el poder. Uno que es el que defiende la relación actual colonial del Estado libre asociado y otro que defiende una relación de anexión con los Estados Unidos. En tiempos recientes, un sector creciente y mayoritario del pueblo de Puerto Rico se ha dado cuenta que estos partidos no representan los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y el pueblo ha salido a votar de forma distinta. Victoria Ciudadana es un movimiento emergente que precisamente responde a ese reclamo de una mayoría del pueblo de cambio, de entender que lo que hemos hecho no ha funcionado ni para atender el tema del estatus, es decir, la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos, ni para atender el resto de los temas que nos afectan en nuestro diario vivir. La educación, la seguridad, la salud, el desarrollo económico. Entonces eso obliga al pueblo de Puerto Rico a repensarse la forma en que nos hemos organizado y buscar entonces espacios comunes para adelantar una agenda de descolonización, una agenda de cambio, de progreso, y eso se está dando en Puerto Rico. Hay que recordar que apenas hace poco más de 2 años el pueblo de Puerto Rico se movilizó para remover a un gobernador que no le estaba sirviendo bien a nuestro pueblo. Así que yo creo que hay un despertar de nuestro país que va a ayudar no solamente a ponerle fin a esta relación colonial que tenemos con los Estados Unidos, sino también a asegurarnos que independientemente la naturaleza no colonial, no territorial, prevalezca la equidad, la justicia, la solidaridad y que haya un desarrollo económico que permita a aquellos que se han tenido que ir regresar a Puerto Rico y a los que estamos poder quedarnos. Sí, sin embargo, pese a ser más pobre que cualquier estado de Estados Unidos, el PIB de Puerto Rico es el mayor de América Latina. ¿No se ha beneficiado también la isla de esta relación con Estados Unidos? Bueno, pero tenemos que ver entonces también lo que son las tasas de crecimiento, lo que son otros factores que inciden sobre dónde estábamos y dónde estamos en este momento. La realidad del caso es que las ventajas que una vez existieron de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, hoy ninguna de ellas existe. Inclusive algunas de las cuales le daban a Puerto Rico una ventaja competitiva por la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, en un mundo globalizado, esas ventajas ya hoy no existen. Y nos hemos quedado con lo peor de dos mundos. Antes, el Estado libre asociado
popularmente en Puerto Rico, el partido que lo defendía utilizaba la frase de que el Estado Libre Asociado era lo mejor de dos mundos. Era lo más cercano a la estadidad sin ser parte de los Estados Unidos, lo más cercano a la autonomía, sin perder esa relación. Hoy en día tenemos lo peor de los dos mundos, porque no tenemos los poderes para tomar decisiones propias ni tenemos la representación en el gobierno estadounidense para poder establecer la pauta o contribuir a la toma de decisiones. Y yo creo que cuando miramos alrededor lo que está ocurriendo en otros países, oye, en el país hermano de la República Dominicana, el crecimiento económico que ha tenido, claro, hay un tema de desigualdad social que es preocupante, pero hay unos indicadores que demuestran que mientras Puerto Rico en momentos se ha quedado estancado, en otros ha perdido terreno, hay otros países hermanos que han prosperado. Y yo creo que si bien es cierto que nuestra relación política no es la culpable de todas las situaciones que se viven en Puerto Rico, esa relación limita las posibles soluciones a las crisis que atravesamos. Uh-huh. Muy rápidamente, una última pregunta. En las elecciones de 2020 para la alcaldía de San Juan te apoyó Bad Bunny. Esto me hace reflexionar sobre si hay una nueva generación en Puerto Rico con unas demandas diferentes y que buscan esa autodeterminación que también has estado reclamando. Sin duda alguna, hay una nueva generación que no responde a las tradiciones políticas de votar por un partido u otro de aquellos que han tenido el privilegio de gobernar en el pasado. Y esa generación ha tenido influencia en generaciones mayores. Si algo bonito que vimos en la elección del 2020 fue personas mayores, adultos mayores, que uno tenía conversaciones con ellos y me decían, mira, caramba, yo me he sentado a hablar con mis nietos, yo me he sentado a hablar con mis bisnietos y he entendido que tenemos que hacer las cosas de forma distinta. Así que por eso yo voy a salir a votar, en mi caso, como pasado candidato a la alcaldía de San Juan, yo te voy a dar el voto porque quizás a mí no me queda mucho tiempo en este país, a mis nietos sí, y yo quiero asegurarme que tengan un mejor país, y si queremos tener las cosas distintas en este país, tenemos que votar distinto. Así que sí, hay un cambio generacional, y yo creo que nuestro país tiene más futuro que pasado. Muchísimas gracias, Manuel. Un placer hablar contigo. Muchas gracias por la oportunidad. Y muchas gracias a nuestra audiencia por vernos. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.